Una pregunta, ¿cómo es la accesibilidad a ese sector? Porque pues uno sale de la Avenida El Dorado, habrá un tráfico que pasa a gran velocidad y hay un porcentaje de gente en vehículos que tiene que llegar a esas zonas. ¿Por dónde llega? La Avenida del Dorado, el proyecto de nosotros no interfiere en nada con la Avenida del Dorado, le da la continuidad que tiene. Aquí sale un automóvil que va a esta zona que está estrechamente ligado a todas las actividades del Dorado, ¿no es cierto? Viene por aquí por la derecha y va para allá. ¿Cómo hace para llegar a esa zona? Pues pensamos que puede venir por esta y acceder, o sea, o por esta vía, entra al proyecto y cruza por la plataforma. Sí, es un poquito precaria, creo. ¿No da la impresión de que hay como una malla local y una malla general? Yo diría que en este proyecto se plantea uno de los problemas más difíciles de la ciudad moderna. Que la ciudad moderna tiene vías de tráfico rápido que deben estar completamente, para que funcione, tiene que estar desconectadas totalmente de los costados a los cuales sirve la ciudad. Me parece que aquí está bien resuelta. Me parece, en cambio, que el poder salir uno de la vía rápida para entrar a la zona urbana no está todavía correctamente resuelta. Claro que eso es una especialidad. Yo ejercí mi profesión en dos canales. El canal de la firma tradicional de arquitectura, y es una firma de arquitectos convencional en el sentido de que son tres profesionales, Álvaro Sáenz Camacho, que fue gerente toda la vida, Rafael Esguerra García, que fue el constructor, y yo, que fui el diseñador. Ese es un trípode. Recibe encargos para hacer edificios de todo tipo, o que es invitado a concursos que la mayor parte los pierde uno y uno que otro lo gana, que son los que están a la vista. Germán evidentemente ha sido uno de las personas, pues yo creo que al lado de Rogelio Salmona, quienes más han dejado su huella dentro de la ciudad. Edificios como el edificio Avianca, la Biblioteca Luis Ángel Arango o el Museo del Oro, pues son edificios que son
paradigmáticos dentro de la ciudad, que todo el mundo los reconoce, que son hitos y referentes para todo el mundo. Para uno estudiando arquitectura eran como la maravilla, pues ir a conocer edificios que eran, pues que siguen siendo excelentes como arquitectura, o sea, que no pierden su vigencia. A mí me tocó en la Universidad Nacional una época de cambio y de revolución, digamos, en la enseñanza de la arquitectura misma. La arquitectura había caído en un periodo de estancamiento por la existencia de unas escuelas que se llamaban de Bellas Artes y cuyos profesores no habían evolucionado. Se construía con sistemas ya completamente obsoletos y se tenía una idea de la belleza y de la composición de los edificios anticuada también. Llega el siglo XIX con la aparición de la máquina, de la industria. Se inventa el automóvil, se inventa el avión, surge un nuevo material que es el concreto. El hierro se está utilizando también de otra manera. Vidrios ha existido siempre, pero ya se pueden hacer vidrios planos muy grandes. Todo eso hace que se sienta en el ambiente que la manera de hacer arquitectura, como la enseñaban en Bellas Artes, estaba destinada a morir. Y entonces surgen una serie de arquitectos que sienten y que comprenden esa necesidad de cambio. Entre ellos, pues, Le Corbusier. Le Corbusier se va convirtiendo poco a poco en el líder de ese movimiento. Un personaje que crea, digamos, o amores u odios, eso es importante, pero que realmente creyó que tenía algo para aportar al mundo. Incursionó en la arquitectura, en el urbanismo, en la pintura, en la escultura, en la escritura, escribió 95 libros y en todo lo que hizo revolucionó el campo en el que trabajó. Entonces, en 1947, cuando Le Corbusier llega a Bogotá, que Germán lo ve en vivo y en directo, era ya uno de los arquitectos más famosos del mundo. En 1947 viene a Colombia y eso fue naturalmente que si hubiera llegado Pelé, no hubiera sido tan importante, era mucho más importante Corbusier que cualquiera de estos y los alumnos de arquitectura en los automóviles de los papás seguíamos a Le Corbusier a todas partes pitando y saqué el carro del papá y entonces dio conferencias en el Colón, fue a la universidad a ver la Facultad de Arquitectura, no había sino una. Yo tomé la decisión de que tenía que ir a trabajar con ese señor y al día siguiente estaba matriculado en la escuela tomando clases de francés, ¿cómo es que se llama? La Alianza Francesa. Y entonces yo me metí, yo no le conté a nadie. El edificio original, el bloque del 68, es hasta aquí, en la parte baja. Y como tal, este cubo, este paralelepípedo inmenso, pues son 9 pisos que se le pegaron al lado en los predios que están detrás del museo. El proyecto original eran solo 2 pisos de público, que eran el segundo y tercer piso donde había exhibición, y el primer piso donde había el recibo. Y el cuarto piso eran las oficinas. Cuando se hizo este edificio nuevo, se trasladaron toda esa parte administrativa que seguía vigente, que seguía funcionando, y se liberaron esas áreas del edificio antiguo. Entonces, eso permitió que esas áreas del edificio antiguo se convirtieran en halls para el público, servicios, baños.
muy clara, digamos, dentro de la arquitectura moderna, que era la estética del edificio original. Ese cajón puro, esa forma pura, con unas horadaciones muy claras y que flotaba sobre el espacio público. Es curioso que, por ejemplo, no hay como columnas ahí al frente. Nada, es cuando se hizo el estudio estructural del edificio, porque se requería ver si tenía que hacerse una actualización antisísmica a la estructura, se encontró pues que el edificio tiene una respuesta estructural pues muy osada, digamos, para el momento. Tiene unas vigas con unos postensados en acero que lo que le permiten es eso, tener un volado casi de 15 metros. O sea, esta parte del frente del edificio está sostenida por unas columnas y unas pantallas que están a 15 metros del borde. Lo que le comentaba arriba es que esa vidriera fue lo único que se tocó de la fachada, se reemplazó, pero como concepto se mantuvo y era darle permeabilidad. Casi que es una extensión del espacio público al interior del edificio. Este vacío siempre durante el proyecto fue muy importante como potencializarlo, ¿no? Como el espacio principal del edificio, el que articula las circulaciones, genera los enlaces entre los espacios. Ese muro cambia durante todo el día por la luz y genera alguna cosa ahí como, no sé, hay algo especial con la luz que le cae a este muro y cómo relaciona completamente el edificio en los 4 o 5 pisos que tiene. Creo que era como el espacio pues, más característico de la arquitectura del edificio que era de Germán. Un año después, entonces, ya me gané una beca. Pero una beca para estudiar en el Instituto de Urbanismo. Yo lo que quería era llegar a Francia. Y efectivamente llegué y entonces estuve hablando con el director, pues, de los estudiantes y todo eso. Y le dije, ¿cómo le parece que estoy preocupado porque yo no me van a servir esos estudios de urbanismo? Era pura mentira. Entonces me dijo, no, pero escoja usted su programa. Entonces le dije, pero es que eso no es lo que yo quiero. Y dice, ¿qué es lo que usted quiere? Trabajar con el arquitecto Le Corbusier. Ah, eso sí. Entonces me dijo, no, claro, Le Corbusier es muy importante. Usted puede aprender mucho allá y toda la cosa. Y yo fui sin ninguna palanca, sin nada de toda esa cosa, me presenté. Y no me aceptaron, me dijeron, no, aquí no hay cupos, esto no es una escuela. A mí en lo personal me gusta más el Germán Saper de la pequeña escala en arquitectura. Hay ciertas acciones de pequeña escala donde hay una enorme sensibilidad. Por ejemplo, al interior de la sala de música de la Luis Ángel Arango. Es un hermosísimo espacio con excelentes condiciones acústicas, de una escala muy hermosa, en donde pues, se necesita entender muchas cosas simultáneas para hacer eso. Esta sala tiene más de 50 años. Acaba de ser declarada patrimonio. La idea es que tú llegues a la sala en una especie como de transición de este cielo raso, que es muy sencillo, a un cielo raso de madera que se escogió en ese material por razones acústicas. La madera ha sido siempre el material ideal para instrumentos y nos pareció que esto podría asemejarse a un instrumento, un espacio que es para oír música, pues debe tener una relación armónica, digamos, con los instrumentos que se tocan. Es solo para música de cámara. Aquí no se deben hacer conferencias, tampoco se puede traer una orquesta muy grande. Es ideal para 2, para 3, para 4 instrumentos o lo que se llama música de cámara. Aquí se ve muy claramente cómo la estructura de madera está suspendida, que nos permite dejar un espacio
muy importante para que el sonido que salga por esos vacíos llegue acá y se disperse. Y a veces tiene uno que tomar decisiones y tomar riesgos. De ser innovadores, porque es que esto es algo impresionante, es algo que... Es que el mérito de esto no es solamente el diseño, sino la construcción. Para esto tiene que ser uno muy, muy bueno, porque es que fíjate que los palos tienen una cierta dirección, ¿no? Sí. Impresionante. Y aquí en este hall han puesto las fotografías de las personas que han tocado en la sala. Debe ser un honor tocar Claro, en claro. esta sala. Es extraordinario. Oye, de Cartagena, que fascina. Con el suave rumor que tiene el mar, donde la brisa cálida murmura toda una serenata tropical. Allí donde quisiera estar contigo, con la luna y la arena y ese mar. Y que la brisa duele con tu dedo y las olas que vengan. Pero resulta que Rogelio Salmona ya estaba allá. Una suerte. Entonces, pues a Rogelio también le pareció interesante. Se las arregló para presentarme a un griego que estaba haciendo unos trabajos. Había que hacer unos dibujos extras, fuera de trabajo. Entonces Salmona les dijo, mire, este nos hace los dibujos, no cobra nada. Entonces, al principio entraba con Salmona, ¿no? Y después ya entraba solo. Y después un amigo habló con el embajador de Colombia y le dijo, Germán Samper está en problemas porque no ha podido entrar al taller de Corbusier. Y yo llegaba a trabajar a las 2:10 y me encuentro que se estaban despidiendo Le Corbusier y el embajador. Y entonces la sorpresa. Corbusier me preguntó, ¿usted qué está haciendo aquí? No, es que estoy trabajando con Candilis en planos del Congreso. Entonces se volteó y le dijo, ¿es este el muchacho que usted quería que yo recibiera? Entonces me dijo, sí. Me dijo, bueno, ya se metió, sin permiso. Lo que yo llamo apuntes de viaje. Ajá. Eso fue en París, por consejos del arquitecto Le Corbusier, que es el consejo más importante que me ha dado nadie en mi vida, que me transformó y que me cambió y toda esa cosa fue del maestro Le Corbusier. Que él se formó, él es un autodidacta. Y él a los 18 años pensó que
quería ser arquitecto y entonces, un buen día, cogió su mochila, papel y lápiz y se fue a recorrer los países vecinos. Y dibujando aprendió arquitectura. ¿Y eso es normal que quede así la corbata? ¿Qué? ¿Eso es normal que quede así la corbata? La mejor manera de aprender arquitectura es con la presencia de las obras de arquitectura, porque no es lo mismo jamás ver un monumento de arquitectura en un libro, por más bella que sea la edición de colores, por más fotografías grandes, nítidas, todo eso, jamás reemplazan el llegar a uno a ese sitio que está fotografiado y sentirlo. Ahora, si la persona quiere aprender de esa arquitectura, pues lo que tiene es coger un lápiz y dibujar. Es conocer las leyes de su desarrollo, de su composición, los ritmos que tiene la arquitectura. La arquitectura hay que mirarla por fuera, desde distintos ángulos. Hay que visitarla por dentro. Hay que meterse dentro de la arquitectura. And also I want to thank Germán Samper, who is here, and we are honoring him. And I don't know, to tell the people how much he has been doing for Colombia in social housing. And so I am really very honored to have him today. El dibujo es apenas un instrumento de expresión para poder representar ¿qué? Una persona que tiene un sentido del espacio, un sentido de las relaciones y de los componentes de los edificios. Los edificios siempre se componen, cumplen distintas funciones. Entonces, si nosotros nos imaginamos una casa colonial, pues es una casa que tiene un patio, que tiene una escalera, que tiene un comedor, que tiene un salón. Y esas interrelaciones espaciales son el sentido de esa relación es lo que el arquitecto debe tener. Es un creador de espacios. Mientras Catalina compraba un cepillo de dientes, esto es en el Central Park. Todos aspiramos a que esos espacios sean bellos, emocionen, ¿no es cierto? Que la persona se sienta cómoda en los espacios. Entonces, el espacio es fundamental y la relación de los espacios. Esta pequeña casa muestra mucho la mentalidad, digamos, de Germán de haber hecho durante tantos años vivienda económica, vivienda pequeña,
que en el caso de él la quiso aplicar también para él. Obviamente con una materialidad, digamos la madera, pues que no es un lujo que se pueden dar una vivienda económica, eso está claro. Pero tiene la filosofía de que en un pequeño espacio se puede hacer una zona habitable. Con este gran ventanal en la esquina, el espacio se ve amplio. Se traslada el espacio interior al espacio exterior. Se genera una fusión entre los dos. Digamos, es el goce de la intimidad, de la tranquilidad, de no ver los vecinos, de tener un sitio aislado, tranquilo, en medio de los pájaros, de las plantas. De anécdotas, ¿no? De pequeños detalles, de cosas muy personal, obviamente, se ha hecho a la medida. Las lámparas, todo el tema no es una arquitectura, realmente es para vivirla, no es para otra cosa, es para vivirla, para tener aquí sus recuerdos, las fotos, los cuadros que les interesan y el ambiente pues campestre recogido. El dibujo de la izquierda se ve una urbanización en la cual entregaron a las personas un cuarto para que se pasaran, suponiendo los arquitectos y el gobierno que la familia se pasaría a la casa y que poco a poco haría su construcción detrás. Sin embargo, el dueño es un peluquero y el peluquero puso una peluquería muy elegante, unisex, como decimos nosotros, para hombres y para mujeres. ¿Por qué así? Porque para ellos comer es lo más importante. Para comer hay que trabajar. Y él trabaja en peluquería y si no tiene una buena peluquería, no tiene trabajo, no puede dar de comer a sus hijos. Son de desarrollo progresivo, es decir, van creciendo a medida que las personas tienen posibilidades. No importa que sean 5 años o 15 años o 20 años, ellos las hacen poco a poco. Y son, sobre todo, fundamentalmente productivas. O sea, no son solamente para vivir, son para sacarles a esos espacios una renta con las cuales vivir, con las cuales educar a sus hijos. Estas son las casas originales que yo pretendía que iban a quedar blancas toda la vida. Es un poco inocencia de arquitectos, porque la gente sabe mejor que los arquitectos qué es lo que ellos necesitan. Lo importante no es tanto la transformación de las casas, que para arquitectos pues esto no es muy bello, sino lo que ha pasado con las familias, el potencial de crecimiento que tienen y la transformación de una generación, la generación de los padres a los hijos. Y este es el final de la conferencia. Les agradezco mucho. Germán trabajó en muchos proyectos de vivienda en el atelier de Le Corbusier, que ninguno se hizo, que yo creo que inconscientemente quedaron ahí como una huella muy importante para después el trabajo que él realiza de vivienda aquí en Colombia. Ante el fenómeno de crecimiento urbano de los años 60, 70, tiene una respuesta ética frente a la escasez de vivienda. Entonces, buena parte de sus
de sus principales reflexiones las dedica ya no tanto a la arquitectura como al urbanismo y a tratar de solucionar este tema tan complejo de la vivienda popular colectiva. Va lo vento, tierra ardiente y del tambor, tierra de las mulatas y negras finas que se van de fiesta, su cintura aprieta al son de la corbeta, quita y quita que sobre la mía, que vengan los conduqueros para el baile de San Juan, que vengan los conduqueros para el baile de San Juan, que la mina está templada con el tiqui tiqui tita, con el tiqui tiqui tita, con el tiqui tita. Aquí tienes tal vez el plano como más trabajado que se hizo de la zona central. Aquí está la Avenida Jiménez, la carrera séptima, la propuesta de la avenida de la calle 26 por entre los parques. Cuando se terminó el año, coincidió con que Corbusier contrató con Bogotá el plan piloto. Entonces sí le convenía ya, entonces Salmone y yo le ofrecimos, bueno, nosotros podemos hacer el trabajo. Y entonces yo le dije a Le Corbusier, sí, pero a mí me tiene que pagar, porque ya se me terminó la beca. Estaba muy acostumbrado a que a mí no me pagaban nada. Hicimos todos los planos de Bogotá. Por ejemplo, él planteó sectorizar a Bogotá, crear unos sectores, eran secciones de pedazos de ciudad que tenían 600 metros por 1.200 metros, con unas vías muy importantes, y hay que ponerles servicios, hay que ponerles escuelas, hay que ponerles servicios de comercio y toda esa cosa, y entonces sectorizó la ciudad. Y aquí se ve la zona amarilla, es la zona residencial de Bogotá. Las zonas de colores son el trabajo. Esta es la ciudad universitaria, entonces se le puso a la parte de educación el color azul. Y en ese momento era la última palabra en materia de urbanismo. Y eso fue lo que se hizo para Bogotá. Hubo un grupo de profesionales en Colombia pues, que rechazó inmediatamente, que fueron los que negocian en finca raíz. Dijeron, eso es una utopía, ese señor es un loco. Y entonces el proyecto empezó a caer como en desgracia. Llegaron nuevos alcaldes y nuevos directores de planeación, y el proyecto pues prácticamente le dieron entierro de tercera. Posibles, ¿no? El proceso de Santa Marta es muy interesante. Lo que pasa es que se quedan en la etapa de diseño y estudios y no se concreta algo, pero pues ahí también hay gente como yo que le apostamos a que estas vainas son posibles. Don Álvaro, muchas gracias. Y la teja de barro está solamente aquí. Exacto, hasta llega hasta acá. Caminos de agua. Prohibido fumar y consumir sustancias psicoactivas en las habitaciones. Por favor, depositar la basura en las cestas. Yo no considero que un arquitecto como Germán Samper sea un arquitecto de esos de los 50. Es un arquitecto que sigue
en el ejercicio de su profesión. Yo te voy a mostrar muy rápidamente el razonamiento. Tú tienes un terreno aquí y construyes un patio. Tienes aquí pues una entrada, un zaguán. Y el patio es el que le da luz. Puede haber otros patios aquí que le da luz a los elementos. Entonces es una vida hacia adentro. Con el mismo principio, bueno, esto ya avancé un poco, un dibujo de cómo será caminar por ahí. Y esto sería un muro de 3 pisos, ¿verde? O de 2, pues que 3 no sea necesario, con la enredadera que tuve. Esto está muy sabroso, ¿no? O sea, este Ese elemento muro aquí abierto. Muro vertical. Es que tú tienes espacio en que tú tienes la sensación total de todos los espacios. Exacto. Esto está muy bueno, ¿no? Está divino. Estos son unos esquemas, ¿no? Que están recién salidos del horno. Claro, la noche estuvo trasnochada y todo eso. Sí. Sí. Buenísimo. Como buen arquitecto, trasnochando justo antes de la entrega. Entonces, aquí tenemos como un juego ahí de memoria. De su generación, de la generación que él pertenece, que entonces todos están ya, desafortunadamente se han ido, muchos de ellos, pues él jugó un papel muy importante en todo ese tiempo de desarrollo de la arquitectura en Colombia y las ideas y los edificios y todo. Algunos de ellos, sobre todo, digamos, Rogelio Salmona, que es su gran compañero en París, se destacó mucho y se acaparó, digamos, por decirlo así, la atención. Merecidamente, porque es un gran arquitecto, pero de todas maneras se la acaparó demasiado. Entonces, incluso se generó en su momento una polémica muy grande entre dos tendencias, en las cuales era representante de una y Rogelio era la de otra. Y se dividió un poco, ¿no? Entre blanco y negro. ¿Cómo es eso? No estoy tan al tanto, digamos. Pues en los años 50, más o menos, 50 comienza, y en los años 60 se decanta una división que es mundial. Eso no es solo en Colombia, eso es en todo el mundo. El movimiento moderno se fue configurando, digamos, dentro de un racionalismo, un funcionalismo, era una arquitectura cubista, racionalista. Pero hay otro grupo que comienza en los años 30 y pico, 40, a hacer una arquitectura un poco distinta, que la llamaron después orgánica, que era una arquitectura, digamos, más paisajística, más integrada a las siluetas de la ciudad, con otras búsquedas, digamos, formales, y se salió un poco de los cubismos y funcionalismos para entrar en otras búsquedas formales. Esa fue la que Fernando Martínez y Rogelio Salmona entraron en ella y se generaron dos tendencias distintas. Y por razones de crítica y de historia, se radicalizó a un solo lado. La que no era orgánica no se mencionaba, era indeseable, había sido rechazada. Era como tener un parche en un ojo. O sea, uno tiene que abrir los dos ojos. Es una cosa más variada, es más diversa. Hay una arquitectura que tiene unas ideas más racionales y funcionales y no por ello deja de ser una buena arquitectura, y hay una arquitectura que tuvo unas ideas más orgánicas, muy interesantes, en la cual yo estoy muy ligado. Es decir, yo tengo incluso me siento más acorde a esa arquitectura, pero me parecía muy injusto, digamos, que no hubiera en la historia ese tipo de apertura. Eso fue en ese momento. Ya eso con el tiempo ha cambiado mucho. De hecho, hoy, 2010, en las escuelas de arquitectura se estudia muchísimo la arquitectura colombiana como un hecho completo y no se desliga la una de la otra, ya es una sola. Dentro de esta idea de buscar una arquitectura del lugar que creara una identidad propia,
por algún motivo que desconozco, digamos que se concluyó que lo que hacía Rogelio era lo que había que hacer. Entonces, digamos que en esa época, pues hasta ahí llegaron como los edificios más famosos de Germán, ¿no? A partir de ahí, digamos que empezó a construir menos edificios públicos y se dedicó más al tema de la vivienda. Comenzó la historia con el trabajo que hicimos por iniciativa de Yolanda del proyecto de la Fragua para resolverle el problema de vivienda a un grupo de personas. Y eso entonces se convierte en otra profesión, una profesión paralela en la cual pues, la arquitectura juega un papel importante, pero que tiene un objetivo completamente distinto, que es buscar caminos y encontrar teorías que puedan prestarle un servicio a las ciudades y a la gente. Vamos por la... ¿Esta es? Esta. Y esta también. Esta también tiene los bloques pelados como estos. Esta es la que está más original que todas. La historia de esto es que el doctor Germán Samper, la señora Yolanda, comenzaron este plan de vivienda por ayuda mutua. Entre todos construimos las casas y no sabíamos cuál nos tocaba. Y nosotros pues sobre ese terreno bastante malo que había. Esto era puro potrero. Fue que comenzamos a construir. De 6 a 9, a punta de bombillo por ahí, boleando pica y placa. Carretillando, echando pica, pala, se la abría. Abriendo chambas y echando cimientos y todo eso. Aquí creo que cuadraban piecitas para ellos poder descansar porque salían de sus empresas a trabajar aquí en sus mismas casas. Era la necesidad que me impulsó a hacer eso, la necesidad de la vivienda. Uno le ayudaba a los demás a hacer las casas y los demás le ayudaban a uno a hacer la casa de uno también. Así trabajar en comunidad. Porque a través de toda esa ayuda, entonces aprendieron a conocerse y la lucha fue grande y el esfuerzo fue también grande y propio. Entonces por eso es que hay mucha comunidad buena aquí en esta mutua. ¿Quién creyera? 50 años es mucho lo que sea eso. La Fragua la inicié yo. Y la inicié yo sin intención, yo no sabía lo que íbamos a hacer, no tenía semejante programa en la cabeza, no tenía ni idea. Era por ayudarle al conductor de mi mamá, que un día me dijo, yo quiero tener mi casa. Le dije, qué maravilla, ¿y dónde la va a hacer? Y me dijo, pues no sé dónde. ¿Pero tiene plata? No, no tengo plata. ¿Y entonces cómo va a hacer? Yo no sé, pero voy a hacer mi casa. Que nos entregaron 2 manzanas, el Instituto de Crédito Territorial, después de ruegos y gestiones de Yolanda, mi esposa. Entonces, yo pues me encontré que tenía una manzana aquí y una calle intermedia entre las 2 manzanas. Entonces, a mí se me ocurrió que yo podría hacer un proyecto de conjunto. Todo eso iba pues en contra de las normas, ¿no? Porque yo quité una calle. En ese espacio me di cuenta que tenía más del doble de las casas que estaban en las 2 manzanas. Mira, el criterio mío era que fueran súper pobres y muchos hijos, porque obviamente entre más hijos tenían, más necesitaban de la vivienda. Estaba yo en el hospital con uno de los bebés y ella fue a visitarme y me dijo, ¿usted no tiene casa? Y dije, no, no tengo casa. Estaba en una casita particular por allá lejos. Y entonces mismo dijo, ¿usted es casada? Dije, sí, señor. Dijo, bueno, entonces listo, me anotó. Y al momentico me llegó una citación
y me tocó hacer suyo, porque esta casita fue rifada. Al darme cuenta yo que se había aumentado esa densidad que se le atribuye siempre a los edificios altos, uno dice, hay que subir en altura para aumentar la densidad. Yo dije, aquí estamos aumentando la densidad sin subir, la estamos aumentando con casas individuales. Entonces me puse a investigar. En la medida que uno aumenta la densidad, reduce la extensión de la ciudad. Eso es fundamental. Es decir, con bajas densidades, si nosotros tomáramos como modelo la ciudad norteamericana de casas, no nos cabía este Bogotá que tenemos, no cabe en la sabana. Muchos de los aportes que hace Germán con sus proyectos son cosas que hemos olvidado y que cuando vemos cómo se está construyendo la ciudad hoy en día, uno dice, allí hay mucho material para que lo tiremos al tarro a la basura. Este sendero de abajo para arriba es hermoso, porque es como más curviado. Ajá. Esta era la finca de Álvaro Villa y Carolina Evans. Y en determinado momento quisieron hacer una urbanización para gente muy amiga y se decía pues que incluso medio artistongas pues también. Entonces la idea era hacer 60 casas un poco inspiradas a las de Brujas pues en Bélgica, como los techos así de 2 aguas y una cosa un poco como los conventos recogidos y bueno. Yo no sé qué selección haría Álvaro Villa y Carolina, pero siempre tuvimos la impresión que el mismo ambiente y la arquitectura regulaban los habitantes. Cuando Álvaro empezó a pensar en construir esta urbanización, un día nos explicó pues cuáles eran las características de la urbanización, el proyecto que le había presentado Germán Samper y con me acuerdo de algunos textos escritos a mano por él, en los que nos decía lo que él buscaba, que los habitantes no tuvieran como la idea de estar. Hombre, no, va a tener que borrar. Espere. Sí, no, es que esta es una idea muy bonita, ¿no? Estamos muy cerca, una casa de otra, ¿cierto? Los muchachitos se coquetean de ventana a ventana y se conversan y las vecinas también, las mamás y los señores y todo. Él quería crear una urbanización en la cual uno llegara en su automóvil a un sector y luego para ir a la casa tuviera que entablar un contacto con el espacio y hubiera una vivencia del espacio. Mejor dicho, a una persona muy pinchada no le va a gustar mojarse del carro a su casa. Y eso iba a producir como efecto esa vivencia del espacio, también el contacto con los demás personas que vivían ahí y una convivencia especial. Qué lindo, ¿no? Sí, es muy lindo. ¿Tú no habías venido hace cuánto, papi? No, hace mucho. Cada casa tiene su personalidad, ¿no? Cada casa tiene, mira, en su entrada, sí. Cada una tiene algo distinto como que la identifica como con... Me gustaría entrar a una casa. A la mía. Bueno. Bueno, el baño. Sí, ay, qué rica terraza. Una casita chiquita. Gracias. Claro. Bueno. Ahí donde está la puerta, es como un porchecito. Germán Samper siempre ha tenido algunas máximas que a mí me parecen muy importantes. Por ejemplo, siempre ha dicho el carro es el enemigo de la ciudad.
tenemos que pensar una ciudad peatonalizada, tenemos que poner el automóvil en sus justas proporciones, tenemos que anteponer los diseños colectivos a los diseños individuales, tenemos que ser capaces de crear espacios públicos y servicios colectivos lo suficientemente gratos para que la comunidad se reúna. Germán Samper es un hacedor de ciudad, pero ¿qué es eso? Una ciudad simplemente es un medio para una manera de vivir. Casi que lo que uno realmente está haciendo es construyendo una manera de vivir que haga que los seres humanos vivan más felices. La suavidad digamos que el espacio es muy suave, es muy liviano para uno mirarlo, muy relajante. Tú te paras en cualquier esquina y en cualquier esquina vas a ver cosas muy lindas, o sea, no ves cortes bruscos, sino ves espacios abiertos, ves círculos. La tranquilidad con la que uno vive aquí es mágica. Es mágica. O sea, aquí si no lo despierta uno el despertador, no levanta. Nosotros adquirimos ese apartamento hace 16 años, ¿cierto? Cuando llegamos acá, fue un paraíso, a un Edén. ¿Por qué? Porque allá vive uno en mole de cemento. El subsidio es como la culminación de una investigación que llevaba ya muchos años, en la cual yo tenía muchas esperanzas de un cambio, digamos, en la ciudad. Yo había llegado a la idea de que era necesario que nosotros tuviéramos una mayor densidad en la ciudad, pero que esa mayor densidad se realizara con edificios de poca altura. En ese momento en que estaba yo pensando de esa forma, se me presenta la oportunidad de diseñar prácticamente un pedazo de ciudad. Con lo de la fragua, uno trabaja para una familia desconocida. Entonces todo se vuelve típico y anónimo completamente. Entonces aquí la sala, aquí el comedor, aquí la cocina, el baño. Se pasa la gente y empiezan las transformaciones. Y la fragua después de 50 años pues no se parece absolutamente en nada a lo que quedan residuos, quedan muestras de lo que fueron las casas, algunas. Más bien pocas. Lo demás es transformación total. Yo la reformé, la reconstruí, pero es la misma dimensión de todas las calles, a base de música maestro. Ahorita la casa yo creo que está muy bonita como la vemos todos, ¿sí o no? Lo mismo la dueña de la casa. Pegan aquí en esto porque esta escalera no es para nosotros que somos bajitos. Qué pena. Tranquila. La cocina. La del matrimonio.
esta es la pieza de matrimonio. ¿Ustedes han sido felices acá en este barrio, en esta casa? Claro que sí, hemos sido felices. Y Dios quiera que sigamos siendo felices. Salió el sol. Salió el sol. O sea, que hay que mirar ese eje, que es lo más lindo. Porque realmente es increíble la gente, cómo usa este espacio, que fue pensado para eso, para que fuera que la gente camine, que es el centro de la Ciudadela. La Ciudadela tiene como eje fundamental un circuito peatonal que comienza al 80 y termina en el río Juan Amarillo, cientos de metros al final. La primera cosa apreciable es el urbanismo, que es una ciudad pensada en su totalidad desde el comienzo, con una idea muy clara de lo que se quería lograr en temas de ciudad, en temas de espacio. El hecho, por ejemplo, de concebirla en torno a un eje que sea para las personas y cómo entender que ese recorrido peatonal debería ser el que estructurara espacialmente la urbanización y la disposición de las manzanas. Quien construyó esto y quien elaboró el proyecto, yo creo que fue pensando en eso, hacer una ciudad, una pequeña ciudad dentro de una ciudad para tener tranquilidad, comodidad y vivir rico, vivir felices. Me cambió la vida por lo que conseguí la vivienda, y en el momento de que yo conseguí la vivienda, una hija mía se graduó de profesora y entonces ya nos comenzó a mejorar el nivel de vida. Los nietos, a ver, hay un ingeniero industrial, hay una abogada, hay una trabajadora social. Esto es una bendición de Dios, me he conseguido esta casa. Asimismo, se acordó conceder el premio a la trayectoria en Colombia al arquitecto Germán Samper Género. Entrega el premio al secretario general de Vivienda de España, Javier Ramiro Guayá. Gracias. Un diablillo resolvió que hoy y a esta hora yo estuviera ronco. Cuando no se trata de uno, cuando se trata de otros, uno dice, me parece justo ese reconocimiento para ese profesional, al cual le hacen el homenaje de rendirle y de reconocer su trabajo de toda una vida. Cuando se trata de uno hay una sensación extraña porque uno dice, bueno, ¿yo por qué? Sin embargo, uno dice, bueno, ¿será que han reconocido que hay un valor en lo que uno hizo? Realmente estos reconocimientos hay que recibirlos con un buen grado de humildad. Un reconocimiento pues de una importancia gigantesca porque es el gremio iberoamericano que lo pone en el punto en que debe estar.
Lo fundamental para otros arquitectos diferentes de Germán es que cada arquitecto a través de su obra pretende ser un objeto donde esté el ego del arquitecto y la creatividad. Él podía jugar un protagonismo y afirmar en primera persona siempre, pero se sitúa en la partida de la ciudad. Germán es la persona más genuina que uno se puede imaginar. Para él no existe la moda y la arquitectura en este momento tiene mucha moda. Es más formal que arquitectura para la gente. En la vivienda es donde deja más trascendencia. En ese estudio metódico que empieza con la fragua y se le abre un mundo, que es el de la vivienda económica, y cómo la vivienda económica va de la mano con el usuario, o sea, el usuario participa en la creación de la vivienda. Ese es para mí es el legado más importante de su trabajo. A mí me parece que esta capacidad de aprender de sí mismo, de autocriticarse, de entender en qué falló uno, es lo que le permite estar siempre hacia adelante. Yo estoy seguro que Germán debe estar muy orgulloso y muy contento. Nunca creo que haya buscado ningún tipo de reconocimiento. Simplemente es la vida entregada a un oficio. Creo que Germán Samper, con ese sentido profundamente humano, en cada detalle lo que hizo fue hacer lo que yo creo que debe hacer una ciudad, y es que en cada detalle refleje que el ser humano es sagrado. Es un ejemplo de entrega por su trabajo, por el gusto por el trabajo, por aprender, por estar todo el tiempo renovando, transformando su pensamiento, sí, de amar lo que hace. Parece que la tarde se ha llenado de luz y hasta las mismas rosas procedieron subiendo. Mira, no, reserva demasiado. Y el cielo es más azul. Y todo se transforma. Bueno, le quiero un compás largo para que se desarma toda la cosa. Si no se oye la melodía, yo no puedo tocar, tengo el labio desplumado.